Una mujer blanca ocupa el asiento de un niño negro de 9 años y descubre que él es el hijo del propietario de toda la aerolínea. Lo siento, querido, pero debes estar confundido. Este es el área de primera clase. La voz de Carmen Vázquez resonó en el corredor del avión mientras colocaba su cartera de lujo en el asiento contiguo, ocupando deliberadamente el asiento 9 a que el niño de 9 años señalaba en su pase de abordar. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El menor, pequeño para su edad, sostenía el documento con sus pequeñas manos temblorosas, mientras otros viajeros observaban cómo se desarrollaba la situación. «Pero señora, este es mi lugar», respondió Sebastián Morales con una cortesía que contrastaba brutalmente con la arrogancia de la mujer que tenía enfrente. «Mi cuidadora me ayudó a localizar el asiento correcto antes de dirigirse a la clase económica». Carmen se rió con condescendencia. El tipo de risa que utilizan las personas privilegiadas cuando creen haber encontrado algo absurdamente imposible. «Ah, qué divertido. Alguien debe haber cometido un terrible error en el sistema. Los menores de tu condición suelen viajar en los asientos traseros, donde hay más espacio para entretenerse». El chico respiró hondo, sus ojos oscuros revelando una madurez inquietante para alguien tan joven. Había algo allí, una extraña serenidad, como si ya hubiera presenciado este tipo de situación antes y supiera exactamente cómo ella terminaría. «Señora, ¿puedo mostrarle mi pase de abordar nuevamente?» Sebastián le extendió el documento, pero Carmen ni siquiera lo miró. «Querido, no seas obstinado. Voy a solicitar a la azafata para que resuelva esto apropiadamente. Estoy segura de que encontrarán un lugar más adecuado para ti». Sebastián permaneció allí quieto, sosteniendo su pequeña mochila escolar y observando a Carmen con una calma que comenzó a incomodar a la mujer. No era normal que un niño reaccionara con tanta compostura ante una situación tan humillante. «¿Por qué me observas así?», preguntó Carmen con la voz un poco menos segura que al principio. «Llama a tus responsables. ¿Dónde están tus padres?» «Mi padre está ocupado hoy», respondió Sebastián simplemente, «pero estoy seguro de que él estará interesado en saber cómo me han tratado en su vuelo». Carmen frunció el ceño. Había algo en la forma en que el niño dijo «su vuelo» que le molestó, pero rápidamente descartó esa sensación. Después de todo, ¿qué podía tener un niño negro que viajaba solo? La azafata se acercó rápidamente, claramente nerviosa por la situación. «¿En qué puedo asistir?» «Este niño está en el asiento equivocado», declaró Carmen con autoridad. «Obviamente ha habido un error en el sistema. Por favor, consíguele otro asiento, preferiblemente lejos de aquí». Sebastián entregó en silencio su pase de abordar a la azafata, que examinó el documento con creciente confusión. Sus ojos se movían entre el pase, el chico y el número del asiento en el que Carmen estaba cómodamente instalada. «Señora», comenzó la azafata con vacilación, «este pase de abordar realmente indica el asiento 9A. Y hay una observación especial aquí». «¿Qué observación?», interrumpió Carmen impaciente. La azafata miró a Sebastián, luego volvió a mirar el pase y su expresión cambió drásticamente. «Necesito verificar algo con el capitán». «Disculpen». Mientras la azafata se alejaba apresuradamente, Carmen sintió una punzada de inquietud. ¿Por qué todos parecían tan nerviosos? ¿Y por qué ese chico pequeño seguía mirándola con esos ojos que parecían guardar secretos mucho más grandes de lo que cualquier niño debería conocer? Si te está gustando esta historia sobre cómo una simple actitud prejuiciosa puede revelar verdades sorprendentes, no olvides suscribirte al canal, porque a veces la persona a la que decides subestimar puede estar guardando unas en la manga que cambiará completamente. El juego. La azafata regresó con el capitán Mendoza a su lado, ambos con expresiones que mezclaban nerviosismo y algo que parecía reverencia. Carmen notó inmediatamente el cambio en su comportamiento y sintió una punzada de irritación. «Por fin», suspiró dramáticamente ella. «Espero que hayan encontrado un lugar adecuado para este niño. Necesito acomodarme apropiadamente. Tengo una reunión importante en Miami». El capitán miró a Sebastián, luego a Carmen, y su mandíbula se contrajo visiblemente. «Señora, hay una situación delicada aquí. Este joven pasajero tiene una reserva válida para este asiento y hay una anotación especial en su registro que nota especial», interrumpió Carmen con una risa cruel. «¿Qué tipo de nota especial podría tener un niño? ¿Alguna necesidad especial? ¿Problemas de comportamiento?» Sebastián permaneció en silencio, pero sus pequeños puños se cerraron ligeramente. Por primera vez, una sombra pasó por sus jóvenes ojos, no de miedo,
sino de una profunda tristeza que ningún niño debería cargar. Señora, por favor, volvió a intentar el capitán, pero Carmen estaba ganando confianza con lo que interpretó como vacilación. Fíjense, todos nerviosos por un niño maleducado. Continuó alzando la voz lo suficiente para que los demás pasajeros pudieran oírla claramente. En mis 25 años volando en primera clase, nunca había visto tanta incompetencia. Esta aerolínea solía tener estándares. Una anciana en la fila de al lado le susurró a su marido: «¡Qué mujer tan horrible!». Pero Carmen estaba demasiado metida en su actuación como para darse cuenta. Sebastián respiró hondo y por primera vez se dirigió directamente a Carmen. Su voz era baja, controlada, pero tenía un peso que hizo que varios adultos cercanos se detuvieran a escuchar. «Señora, ¿ha perdido alguna vez a alguien importante?». La pregunta pilló a Carmen completamente desprevenida. «¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta es esa?». «Mi madre murió hace 2 años», continuó Sebastián con voz firme a pesar del evidente dolor. «Ella siempre me enseñó que la educación y el respeto son más importantes que el dinero o la posición social. Ella decía que cuando la gente nos trata mal, debemos responder con dignidad». Un silencio incómodo se apoderó de la primera clase. Carmen sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, pero en lugar de retroceder redobló su crueldad. «¡Qué historia tan conmovedora!», dijo con sarcasmo venenoso. «Pero eso no cambia el hecho de que no deberías estar aquí. Quizás tu madre también debería haberte enseñado a conocer tu lugar en la sociedad». El comentario fue tan brutal que varias personas dejaron escapar exclamaciones audibles de sorpresa. Un hombre de negocios en la fila de delante se giró completamente y dijo: «Señora, eso es inaceptable». Pero ocurrió algo extraordinario. En lugar de llorar o encogerse como haría cualquier niño normal tras tal crueldad, Sebastián enderezó los hombros. Sus ojos se encontraron con los de Carmen con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Tiene razón», dijo él con calma. «Mi madre me enseñó a conocer mi lugar. Ella me dijo que mi lugar es donde tengo derecho a estar y que nunca debo permitir que el miedo o la ignorancia de otras personas me hagan olvidar eso». Carmen, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó una nueva táctica. «Miren, todos ustedes están complicando esto mucho más de lo necesario. Soy consultora senior de la firma Vázquez y Asociados, una de las mayores empresas de consultoría empresarial de Nueva York. Trabajo con las mayores corporaciones del país». Hizo una pausa para que sus credenciales surtieran efecto y luego continuó con renovada arrogancia. «Es evidente que ha habido un error en el sistema de reservas. Es obvio que este niño no puede pagar un asiento en primera clase. Alguien debe haber hecho una donación o utilizado millas aéreas y ahora todos estamos sufriendo las consecuencias». Sebastián escuchó todo en silencio, pero los observadores atentos notaron una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. No era la sonrisa de un niño común. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás no sabían. El capitán finalmente encontró el valor para hablar. «Señora Vázquez, debo informarle que este joven pasajero viaja en circunstancias especiales y su pase de abordar fue emitido directamente por la administración de la aerolínea con instrucciones específicas de trato VIP». Carmen parpadeó confundida. «¿VIP? ¿Un niño?». «Además», continuó el capitán, claramente incómodo, «hemos recibido instrucciones de garantizar que todas sus necesidades se atiendan con la máxima prioridad. Instrucciones que provienen directamente de la oficina de él». «¿De la oficina de quién?», exigió Carmen. El capitán miró a Sebastián, quien hizo un pequeño gesto negativo con la cabeza, como diciendo: «Todavía no es el momento». «Lo siento, señora, pero no puedo divulgar información confidencial sobre los pasajeros», respondió el capitán siguiendo la silenciosa señal de Sebastián. Carmen se enfureció. «Esto es ridículo. Exijo hablar con un supervisor. Exijo una explicación completa. Un niño no puede tener instrucciones VIP. A menos que ella se detuvo a mitad de la frase y por primera vez una sombra de duda cruzó su rostro. Por un momento, miró a Sebastián con una expresión casi de reconocimiento, como si algo intentara conectarse en su mente, pero su arrogancia rápidamente sofocó cualquier momento de reflexión. «No importa quién creas que eres o quién crean que son tus padres», le dijo directamente a Sebastián. «En el mundo real, las personas como tú tienen que aprender que existen jerarquías naturales y que algunas personas simplemente han nacido para servir, mientras que otras han nacido para liderar». Fue en ese momento cuando algo cambió definitivamente en el ambiente de la primera clase. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando no solo las palabras de Carmen, sino sopesando cuidadosamente su respuesta. Cuando finalmente habló,
Su voz transmitía una autoridad que no debería existir en un niño de 9 años. Señora Vázquez, tiene razón en una cosa. Algunas personas realmente nacen para liderar y hoy usted descubrirá exactamente lo que eso significa. La pequeña sonrisa en su rostro se amplió ligeramente y por primera vez Carmen sintió un escalofrío de verdadero malestar. Había algo en los ojos de ese chico que ella no podía descifrar, algo que sugería que toda esa calma no era su misión, sino la paciencia de alguien que ya sabía exactamente cómo terminaría esa historia. Por un momento, cuando Carmen vio esa sonrisa confiada en el rostro de un niño al que acababa de humillar cruelmente, una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Qué sabía exactamente ese niño que ella no sabía? Lo que Carmen Vázquez no se dio cuenta era que su último comentario sobre las jerarquías naturales no solo lo habían escuchado los pasajeros de primera clase, sino también Ricardo Silva, supervisor de a bordo de la compañía desde hacía 15 años, que acababa de llegar para comprobar la situación personalmente. Ricardo conocía muy bien a ese chico. Había acompañado sus vuelos mensuales durante los últimos 2 años. Siempre solo, siempre educado, siempre llevando esa mochila escolar que escondía secretos que Carmen nunca imaginaría. Pero las instrucciones eran claras. Sebastián prefería mantener su identidad en secreto hasta que fuera absolutamente necesario revelarla. Señor Silva, susurró la azafata con urgencia cuando el supervisor se acercó. La situación se está volviendo complicada. Carmen, al darse cuenta de la llegada de otro empleado de la compañía, inmediatamente asumió que había ganado un nuevo aliado en su cruzada contra el chico fuera de lugar. Por fin, alguien con autoridad declaró levantándose dramáticamente. Espero que pueda resolver este lío de una vez por todas. Este niño está claramente en el lugar equivocado y su equipo ha sido completamente incompetente a la hora de manejar la situación. Ricardo miró a Sebastián, quien hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza, una señal que solo alguien muy cercano podría interpretar. Era como si dijera, déjala que siga cavando su propia tumba. Señora Vázquez, dijo Ricardo con calma, entiendo su preocupación, pero necesito verificar algunos detalles antes de tomar cualquier decisión. Carmen interpretó eso como vacilación y decidió aumentar la presión. ¿Detalles? ¿Qué detalles? La situación es obvia. Este niño no tiene los medios económicos para estar aquí. Probablemente alguien le haya hecho una caridad, o peor aún, puede ser uno de esos casos de fraude que están apareciendo en las noticias. Sebastián se mantuvo tranquilo, pero Ricardo vio algo cambiar en sus ojos. No era ira, era la paciencia de alguien que estaba permitiendo que Carmen cavara un agujero tan profundo que nunca podría salir. Mi padre está trabajando, respondió Sebastián simplemente. Siempre dice que el trabajo es una cuestión de responsabilidad, no de aparentar. ¿Trabajo? Carmen se rió con desdén. ¿Qué tipo de trabajo? Déjame adivinar. Algún trabajo manual que apenas paga las facturas y ahora están tratando de vivir por encima de sus posibilidades. Fue en ese momento cuando Ricardo Silva tomó una decisión. Las instrucciones eran mantener el secreto, pero estaba viendo cómo una mujer adulta atacaba verbalmente a un niño de 9 años y eso estaba más allá de cualquier protocolo. Señora Vázquez, dijo Ricardo con una autoridad en su voz que hizo que Carmen se detuviera a mitad de la frase. Debo informarle de que sus palabras están siendo grabadas por el sistema de seguridad de la aeronave y que la discriminación basada en el origen socioeconómico es una grave violación de las políticas de nuestra compañía. Carmen parpadeó momentáneamente desconcertada. Discriminación. Yo no solo estaba señalando hechos obvios. Los hechos obvios, continuó Ricardo, son que este joven pasajero tiene un billete válido emitido a través de los canales oficiales con instrucciones específicas de trato VIP que provienen directamente de la presidencia de la compañía. ¿De la presidencia?, preguntó Carmen con su confianza tambaleando por primera vez. Sebastián, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente volvió a hablar. Su voz era baja, pero tenía una madurez que hizo que todos los adultos prestaran atención. Señora Vázquez, ¿puedo hacerle una pregunta? Carmen, aún procesando la información sobre las instrucciones de la presidencia, asintió distraídamente. ¿De verdad cree que algunas personas nacen mejores que otras? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Estaba formulada de una manera tan directa e inocente que cualquier respuesta honesta la dejaría completamente expuesta. Bueno, no se trata de ser mejor. Se trata de la realidad social, de conocer los límites apropiados. Entiendo, dijo Sebastián asintiendo pensativamente. Entonces cree que un niño negro de 9 años no puede tener una familia rica o exitosa. Carmen sintió que la estaban llevando a una trampa,
pero su arrogancia no le permitió retroceder. Estadísticamente hablando, es muy improbable. No quiere decir, seamos realistas sobre la situación socioeconómica. Estadísticamente, repitió Sebastián como si estuviera grabando cada palabra en su memoria. Entonces ha hecho todas esas suposiciones sobre mí basándose únicamente en el color de mi piel y mi edad. Ricardo observaba la conversación con creciente admiración. Con 9 años, ese chico estaba llevando a cabo un interrogatorio más hábil que muchos abogados experimentados. Carmen se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa verbal. No es eso lo que quería decir. No se preocupe, dijo Sebastián con una sonrisa que era a la vez indulgente y misteriosa. La gente comete errores cuando hace suposiciones. Mi padre siempre dice que las lecciones más importantes de la vida llegan cuando descubrimos lo equivocados que podemos estar. Algo en la forma en que Sebastián dijo, mi padre siempre dice, hizo que Carmen sintiera un escalofrío de inquietud. Había una confianza en esa frase que no encajaba con la imagen de un niño abandonado o descuidado que ella había construido en su mente. Ricardo aprovechó el momento. Señora Vázquez, mientras resolvemos esta situación, me gustaría informarle de que el comandante del avión ha solicitado reunirse con usted antes del despegue. ¿Una reunión? ¿Para qué? Para discutir las implicaciones de sus declaraciones registradas por el sistema de seguridad, respondió Ricardo diplomáticamente. Sebastián miró por la ventanilla del avión, donde podía ver las luces del aeropuerto comenzando a encenderse al final de la tarde. En unas horas estaría en casa, donde su padre lo estaría esperando para escucharle hablar de su viaje escolar. Pero primero había una lección importante que aprender allí mismo y estaba empezando a darse cuenta de que tal vez era hora de revelarla por completo. Señor Silva, dijo Sebastián con una autoridad sorprendente para alguien tan joven. Creo que ha llegado el momento de que la señora Vázquez conozca toda la verdad sobre quién está realmente sentado en el asiento 9A. Carmen sintió que se le revolvía el estómago. Algo en la forma en que hablaba ese chico pequeño hizo saltar las alarmas en su mente, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había ido demasiado lejos, había dicho demasiadas cosas y ahora empezaba a formarse en ella una sensación terrible. Y se había cometido el mayor error de su vida al subestimar a un niño que guardaba secretos mucho más grandes de lo que cualquier adulto podría imaginar. Por un momento, cuando Sebastián se levantó de su silla con la postura confiada de alguien que está a punto de reescribir por completo las reglas del juego, Carmen tuvo la aterradora sensación de que estaba a punto de descubrir que había pasado la última hora atacando verbalmente a alguien con poder suficiente para destruir toda su vida. Sebastián respiró hondo y miró directamente a los ojos de Carmen Vázquez. Señora, antes de revelar quién soy, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿De verdad cree que le dijo todas esas cosas a un niño inocente solo por el color de mi piel? Carmen sintió como se le helaba la sangre en las venas. Había algo en la forma en que ese chico formuló la pregunta que hizo que todas las alarmas sonaran en su mente. Yo no entiendo a dónde quiere llegar. S.R. Silva, dijo Sebastián volviéndose hacia el supervisor con una autoridad que dejó perplejos a todos los presentes. Por favor, llame a mi padre. Dígale que necesito hablar con él sobre el trato que he recibido hoy en su vuelo. Ricardo Silva asintió respetuosamente y marcó un número en su teléfono. Señor Morales. Sí, señor. Sebastián está aquí en el vuelo a Miami y me gustaría hablar con usted sobre una situación que ha ocurrido a bordo. Carmen observó la escena con creciente horror. La forma respetuosa en que el supervisor trataba a ese niño, el hecho de que tuviera el número personal del padre de Sebastián, todo empezaba a encajar de una manera aterradora. Papá, dijo Sebastián por teléfono, su voz infantil contrastando con la madurez que había demostrado hasta entonces. Sí, estoy bien, pero tengo que contarte que una señora dijo que las personas como yo nacen para servir, mientras que otras nacen para liderar. Al otro lado de la línea, incluso los pasajeros cercanos pudieron oír una voz masculina preguntando, ¿alguien te ha dicho eso? Hijo. También dijo que un niño en mi situación no debería estar en primera clase y que mi madre debería haberme enseñado a conocer mi lugar en la sociedad, continuó Sebastián, sin apartar los ojos del rostro cada vez más pálido de Carmen. La voz al otro lado del teléfono se alteró visiblemente. Sebastián, ¿puedes pasarme a esa persona? Carmen retrocedió instintivamente cuando Sebastián le tendió el teléfono. Él quiere hablar con usted. Yo no necesito hablar con nadie, balbuceó Carmen. Pero Ricardo Silva intervino con firmeza. Señora Vázquez, cuando el propietario mayoritario de la aerolínea solicita una conversación, no es precisamente opcional. Las palabras golpearon a Carmen como un rayo. Propietario mayoritario. Sebastián asintió con calma. Mi padre es Alejandro Morales,
director ejecutivo de Morales Aviación Holdings. Nuestra empresa posee el 85% de esta aerolínea. El mundo de Carmen se derrumbó al instante. Alejandro Morales era una leyenda en el sector de la aviación, uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Y ella había pasado la última hora humillando cruelmente a su hijo de 9 años. Con las manos temblando incontrolablemente, Carmen cogió el teléfono. «Hola, señora Vázquez». La voz al otro lado era baja, controlada, pero cargada de una furia gélida que hizo que Carmen se sintiera como si estuviera hablando con su propia ejecución. «Mi hijo acaba de contarme algunas cosas muy interesantes sobre su comportamiento hoy. Señor Morales, yo no sabía si hubiera sabido quién era él. Ah, así que solo trata a los niños con respeto cuando sabe que tienen padres poderosos». La pregunta le cortó como una navaja. Interesante filosofía de vida. Carmen intentó explicarse desesperadamente. «Señor, ha sido un terrible malentendido. Yo nunca tengo amigos negros. Contribuyo a causas sociales». «Señora Vázquez, mi hijo grabó toda la conversación en su teléfono, que estaba conectado a nuestro sistema de seguridad familiar», interrumpió Alejandro Morales fríamente. «Tengo constancia de cada palabra cruel que usted le ha dirigido a un niño de 9 años. Cada insinuación de que no merecía estar en primera clase, cada comentario sobre su situación y sobre las personas que nacen para servir a otros. En 15 años de carrera, nunca había visto a nadie cavar un agujero tan profundo para sí mismo. Además, continuó la voz implacable, nuestra empresa de relaciones públicas ya está preparando un comunicado sobre políticas de tolerancia cero con la discriminación. Su conversación con mi hijo se utilizará como ejemplo del tipo de comportamiento que no toleramos en nuestros vuelos». Carmen se derrumbó en la silla dándose cuenta de que había destruido no solo su reputación, sino potencialmente toda su carrera. Las grabaciones serían compartidas, analizadas y diseccionadas en las redes sociales y los medios especializados. «Por favor», susurró ella, «¿puedo compensarlo de alguna manera? ¿Puedo hacer una donación?» «Puedo». «Señora Vázquez», la interrumpió Sebastián suavemente cogiendo el teléfono, «lo único que puede hacer ahora es aprender de esto. ¿Papá? Yo me encargo del resto». «Claro, hijo. Estoy orgulloso de cómo lo has manejado. Nos vemos en casa». Sebastián colgó y miró a Carmen con una expresión que mezclaba el perdón infantil con una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. «Señora Vázquez, mi madre realmente me enseñó a conocer mi lugar. Mi lugar es tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de quiénes sean o cómo me traten». Carmen lloraba abiertamente ahora, dándose cuenta de que había sido derrotada no por la riqueza o el poder, sino por la simple decencia de un niño al que ella había intentado humillar. «Señor Silva», dijo Sebastián volviendo a ser un niño normal por un momento, «¿puedo sentarme en mi asiento ahora? Tengo un libro que terminar antes de llegar a Miami». Mientras Sebastián se acomodaba tranquilamente en el asiento 9A, Carmen permaneció paralizada, comprendiendo que acababa de protagonizar lo que se convertiría en uno de los casos más documentados de discriminación instantánea en la aviación. Su arrogancia había creado un enemigo mucho más poderoso de lo que jamás podría imaginar, no Alejandro Morales, sino la verdad grabada y atestiguada sobre quién era realmente cuando pensaba que nadie importante la estaba observando. Mientras el avión finalmente se preparaba para despegar, una pregunta rondaba a todos los presentes. ¿Cuántos otros niños habían sufrido humillaciones similares por parte de adultos que se sentían superiores, pero que simplemente no tenían el poder de convertir la injusticia en una lección permanente de humildad? 6 meses después del incidente en el vuelo, Carmen Vázquez estaba sentada en su pequeño apartamento en las afueras, muy lejos de los elegantes barrios donde solía vivir. La grabación de su conversación con Sebastián se había vuelto viral, acumulando más de 5 millones de visitas y destruyendo por completo su reputación profesional. Vázquez y Asociados había rescindido su contrato inmediatamente después de que el vídeo circulase por las redes sociales. Sus clientes corporativos cancelaron todos los proyectos y ninguna empresa respetable quería asociar su marca con alguien que había humillado públicamente a un niño basándose únicamente en prejuicios raciales. Mujer que atacó a un niño de 9 años lo pierde todo después de descubrir quién es realmente. Era el titular que aparecía cada vez que alguien buscaba su nombre en Google. Su vida profesional había terminado. Sus amigos la habían abandonado y ahora vivía de los pocos recursos que había logrado conservar antes de la caída total. Mientras tanto, Sebastián Morales celebraba su 10º cumpleaños en una fiesta íntima con la familia. Alejandro Morales observaba a su hijo jugar con sus primos, impresionado por la madurez que el niño había demostrado durante toda la situación. «Papá», preguntó Sebastián esa noche,
¿Crees que la señora Vázquez ha aprendido algo? Alejandro sonrió reconociendo la precoz sabiduría de su hijo. ¿Tú qué crees, Sebastián? Espero que sí. Mamá siempre decía que las personas solo cambian cuando sienten en su propia piel lo que es ser maltratada, respondió el chico pensativo. Quizás ahora ella entienda cómo me sentí aquel día. En la escuela, sus profesores notaron cómo la experiencia lo había madurado. En lugar de volverse amargado o vengativo, Sebastián desarrolló una empatía aún mayor por otras personas que sufrían discriminación. A menudo ayudaba a compañeros que eran intimidados y se hizo conocido por su capacidad para resolver conflictos con calma y sabiduría. Carmen, por su parte, comenzó a trabajar como voluntaria en organizaciones que luchaban contra el racismo, tratando de reparar de alguna manera el daño que había causado. Era un trabajo humilde, no remunerado, muy diferente de la vida lujosa que había tenido antes, pero por primera vez en años estaba aprendiendo las consecuencias reales de sus prejuicios. Durante una sesión de terapia obligatoria ordenada por el tribunal en un proceso civil que Alejandro Morales interpuso contra ella, Carmen finalmente admitió: «Destruí la vida de un niño inocente porque no podía aceptar que personas diferentes me pudieran tener éxito y al final destruí mi propia vida». La historia de Sebastián y Carmen se difundió mucho más allá de ese vuelo. Las escuelas comenzaron a utilizar el caso en programas educativos sobre el respeto y la dignidad. Las empresas implementaron cursos de formación sobre los prejuicios inconscientes y miles de niños aprendieron que, independientemente de su origen, merecen ser tratados con respeto. Sebastián creció comprendiendo que su dolorosa experiencia se había convertido en algo más grande, una lección para toda la sociedad sobre cómo los pequeños actos de crueldad pueden tener consecuencias devastadoras para quienes los cometen, mientras que la dignidad y el perdón construyen puentes donde antes solo había muros de prejuicios. El chico que a los 9 años enfrentó la discriminación con una dignidad que avergonzó a los adultos, creció para convertirse en un líder empresarial respetado. Pero más importante aún, en un defensor de los derechos civiles y la igualdad. A los 18 años, Sebastián Morales ingresó a Harvard con una beca académica que había ganado por mérito propio, rechazando los privilegios que su apellido podría haberle otorgado. Quería demostrar, tanto a sí mismo como al mundo, que su valor no dependía únicamente del éxito de su padre. Durante sus años universitarios, fundó una organización estudiantil llamada Voces Silenciadas, dedicada a apoyar a estudiantes de minorías que enfrentaban discriminación en el campus. La experiencia de aquel vuelo había sembrado en él una pasión por la justicia que se convirtió en el motor de su vida. Carmen Vázquez, ahora de 45 años, trabajaba en un centro comunitario enseñando habilidades básicas de computación a niños de familias de bajos recursos. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente. La humillación pública la había obligado a confrontar sus prejuicios más profundos, aunque el camino había sido doloroso, había encontrado un propósito más auténtico. Un día, mientras organizaba una actividad para los niños, vio en las noticias que Sebastián Morales, ahora de 19 años, había sido nombrado el estudiante más influyente del país por su trabajo en derechos civiles. En la entrevista, el joven hablaba sobre perdón y segunda oportunidades. «Creo que todas las personas merecen la oportunidad de crecer y cambiar», decía Sebastián en la pantalla. «Incluso aquellos que nos han lastimado pueden convertirse en aliados si están dispuestos a hacer el trabajo interno necesario». Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Ese niño al que había tratado de humillar estaba hablando de perdón, posiblemente incluyéndola a ella. 2 meses después, durante un evento benéfico organizado por la Fundación de Alejandro Morales, Carmen se acercó tímidamente a Sebastián. Él la reconoció inmediatamente, pero en lugar del resentimiento que ella esperaba ver, encontró en sus ojos una calidez madura. «Señora Vázquez», dijo él extendiéndole la mano, «he seguido su trabajo en el centro comunitario. Los niños hablan muy bien de usted». Carmen apenas pudo articular palabra. «Sebastián, yo he querido disculparme durante tantos años. Lo que hice fue imperdonable». «Ya se disculpó con sus acciones», respondió él. «Mi madre siempre me dijo que las verdaderas disculpas se muestran con cambios de comportamiento, no solo con palabras. Usted ha dedicado años a reparar el daño que causó. Eso vale más que 1000 palabras». La historia de Sebastián y Carmen se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. Demostró cómo un momento de prejuicio puede transformar múltiples vidas, destruyendo a quien discrimina, fortaleciendo a quien es discriminado y enseñando a toda una sociedad sobre las consecuencias reales del racismo. Sebastián, ahora convertido en un joven líder, creó la Fundación Dignidad, dedicada a educar sobre prejuicios y discriminación.
Carmen se unió como voluntaria, compartiendo su historia como ejemplo de cómo el privilegio y la arrogancia pueden cegar a las personas hasta hacerlas perder todo lo que creían importante. No cambié la vida de Carmen Vázquez por venganza, explicó Sebastián años después en una conferencia. Su propia crueldad la cambió. Yo solo fui el espejo que demostró quién era realmente cuando pensaba que nadie importante la estaba viendo. La historia de aquel vuelo se convirtió en un recordatorio poderoso de que la dignidad no depende del estatus social, y que subestimar a alguien basándose en prejuicios puede tener consecuencias devastadoras para quien discrimina. Sebastián aprendió que su verdadero poder no venía de la riqueza de su padre, sino de su capacidad para mantener la compostura y responder al odio con dignidad. Carmen aprendió que sus privilegios eran frágiles cuando se construían sobre la base de menospreciar a otros. Y el mundo aprendió que a veces un niño de 9 años puede enseñar a los adultos las lecciones más importantes sobre respeto, perdón y la fragilidad del poder cuando se usa para humillar a los más vulnerables. La frase que más recordarían todos los que conocieron esta historia fue la que Sebastián pronunció aquel día en el avión. Mi lugar es donde tengo derecho a estar, y nunca debo permitir que el miedo o la ignorancia de otras personas me hagan olvidar eso. Una lección que trascendió un simple asiento en primera clase para convertirse en un llamado universal por la dignidad humana. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.